Bienvenidos a este tiempo de culto en la Iglesia Evangélica Bautista Shalom. Puestos en pie, vamos a estar orando para este tiempo y les deseamos un tiempo de bendición, un tiempo donde podamos adorar, un tiempo donde podamos alabar a Dios juntos, un tiempo de comunión, un tiempo de armonía por medio de su Santo Espíritu. Así que le vamos a estar pidiendo al hermano Mario que nos dirija en esta oración para estar delante del Señor. Soberano Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias porque podemos llegar a tu casa para alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, te pedimos que nos bendigas esta reunión, a cada uno de los que llegaron aquí. Bendice el pastor, allí no está, Señor, que tú también estés con él, que tú parezcas. Damos gracias por la vida de cada uno de los que representa cada familia. Y te pedimos perdón, Señor, si pecamos contra ti, te damos las gracias en este momento y te pedimos que apures los pasos de los que vienen en camino y que este culto sea para ti agradable, Señor, que podamos alabarte en el corazón, podamos escuchar tu mensaje a través del hermano y que sea para nosotros un tirar de orejas o quizás un llamado de atención, Padre. Gracias, Señor, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. El Salmo 59 y los versículos 16 y 17 vamos a estar leyendo antes de comenzar con los cánticos y las alabanzas. Y dice al final de este salmo, que es un salmo de David: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esta siguiente canción dice: al que me ciñe de poder. Te amo, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder,
alabamos y glorificamos a Dios de todo nuestro corazón. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. La palabra de Dios afirma que cielo y tierra le adoran, aún las aves del cielo de su creación le cantan. Padre, gracias porque nos has amado con amor eterno y podemos reunirnos en el santo nombre de Jesús, tu Hijo, para elevar nuestro canto y reconocer tu señorío. A ti, Señor, sea la gloria en medio nuestro. A ti, Señor, te glorificamos, a ti te exaltamos, a ti te alabamos de todo nuestro corazón. Porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Así lo afirma también tu palabra, la cual es verdad. Señor, gracias, porque aun siendo nosotros de labios inmundos,
Nos has purificado por medio de la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque podemos presentarnos delante de ti tal como somos, para rendirte adoración, rendirte culto, Señor. Gracias por este tiempo. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Cada día tu nombre bendeciré. Amén. Cada día tu nombre bendeciré. Oraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, en su versículo 1, es como una definición de lo que es la fe. Y es lo que también nosotros creemos, que por fe un día veremos a nuestro Dios. Ya le hemos creído, ya le hemos confesado como Señor y Salvador personal. Le hemos recibido en nuestros corazones. Somos salvos no por algo bueno que hayamos hecho, sino por su gracia. Porque ya lo hizo todo, pagó el precio por nuestros pecados, pero nosotros creemos a ese plan de salvación que es a través de Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el cual un día toda rodilla de los que estamos aquí y de los que ya partieron se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por fe veremos a nuestro Dios. Amén. Por fe veremos a nuestro Dios, en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó. ¿A qué? A vivir por fe.
como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron bien, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Belén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá, con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Porque los montes se moverán si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Sin duda que es por fe. Dicen que los que se acercan a Dios tienen que creer que le hay. Y ese es los que vienen, porque los que vienen a Dios es porque Él los atrae hacia Él mismo. Porque ¿quién de nosotros pecadores vendría a presentarse delante de un Dios santo y verdadero? Estaríamos muertos antes de llegar a su presencia. Sin embargo, en su gracia y en su misericordia nos atrajo, y bendita sea la hora. Esto es para los que están aquí. Bendita sea la hora en que viniste a reconocer tus pecados delante de ese Dios santo, el cual te lavó, te limpió, te perdonó, te hizo una nueva criatura y ha hecho que las cosas viejas pasen y aquí las ha hecho todas nuevas. Eso es obra de nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos y por la eternidad. Hermano Martín, estamos prontos para la palabra, así que adelante. Después, al final, después de la prédica, vamos a cantar otra canción. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos?
damos gracias por poder reunirnos en tu nombre, Señor, cuando podemos ver algo de tu santidad, nos sentimos tan indignos, Señor, de estar delante tuyo, pero por otro lado, Señor, reconocemos la grandeza del sacrificio de Cristo, Señor, que permite, Señor, que nosotros, tan pecadores como somos, Señor, no podamos acercar, como decía el hermano, tan libremente a ti, Padre. Así que gracias por el sacrificio de Cristo. Pedimos, Señor, nuevamente perdón por nuestros pecados, que son tantos, Señor, en el día a día. Y Padre, ahora pedimos que sea tu Espíritu quien nos haga entender tu palabra, Señor, a todos nosotros, Padre. Y también, Señor, aumenta nuestra fe, como pedían los discípulos, Señor, del Señor Jesucristo. Padre, aumenta nuestra fe, Señor, porque necesitamos vivir una vida más digna, Señor, de tu llamado, de tu persona, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener más fe, danos tu fe, Señor, para que podamos vivir esa vida, Señor. Te agradecemos, Señor, nuevamente entonces por estar aquí y gracias por la salvación tan grande y la gloria es toda tuya, Padre, y la gloria sea a Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Me olvidé el agua. Si ustedes me disculpan, voy a buscar. No, pero me las tengo. Gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos y quienes nos escucharán, ¿no?, por YouTube. Damos otra buena tarde, ¿no? Bien, como siempre es un gusto poder compartir este tiempo y poder abrir sobre todo la palabra de Él, para que Él sea quien nos hable, ¿no? Estamos aquí para que Dios sea quien nos hable, ¿no? Simplemente uno trata de lo que ya está escrito, transmitirlo, o sea, no es más que eso, ¿no? Pero la palabra es de Dios, la palabra inspirada de Dios por el Espíritu Santo. Dice que los profetas, los apóstoles, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, cada palabra, cada coma que se encuentra en esta Biblia es inspirada. De alguna manera dice que esos quienes escribieron la palabra fueron, o sea, el término que usa es cuando un barco es soplado por el viento, un barco de vela que es llevado a cierto puerto. Esa es la idea, ¿no? O sea, Dios, su Espíritu, el Espíritu Santo, guió a esas personas que escribieran lo que Él exactamente quería que escribieran. Entonces, sin duda que tiene la impronta de cada uno. O sea, Juan escribió de una manera, Pablo escribía de otra, Pedro escribía de otra, pero cada palabra que está en la Biblia, Dios ha querido que esté ahí. Bien, dicho eso, que no lo tenía anotado, hermanos, vamos a seguir con la carta a los Efesios, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que fue lo último que yo compartí? A ver. Y a uno, por favor, ¿sí? Nadie se acuerda, ¿no? Bueno, de paso ya se perdió muy algo. Bueno, estuvimos haciendo un repaso de lo que era la parte doctrinal, se podría decir, o sea, del capítulo 1 al 3, ¿sí? Ahora estamos entrando en la parte más bien práctica de la epístola, de la carta, y hemos dejado atrás, como decíamos, la parte doctrinal. Hoy comenzamos nuevamente, se podría decir, yo prediqué una vez, o sea, ya el capítulo 4, pero volvimos a repasar y ahora estamos volviendo a entrar. Vamos de atrás para ahí, ¿no? Vamos y venimos. Pero bueno, lo importante es que quede claro lo que dice la palabra de Dios y cada uno de nosotros pueda actuar consecuente a esta palabra, ¿no? Eso es el desafío de cada uno de nosotros y lo que tenemos que tratar de conseguir en nuestra vida. Acuérdense, todos tenemos una sola vida y no sabemos todavía cuánto nos queda. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué voy a hacer yo con mi tiempo? ¿A quién lo vamos a dedicar? ¿A ganar dinero? No sé, a disfrutar de los placeres de esta vida. Es una pregunta que cada uno tiene que contestar. Entonces, que el Señor, como en la oración, ¿no? O sea, que nos dé esa fe, que nos muestre la verdad de sus palabras, para que nuestra vida sea de una manera como consumida, gastada para Él, ¿no? Así que, ojalá que así sea, hermano, o sea, en cada uno de nosotros. Bueno, así que como dije, Efesios capítulo 4, vamos a estar entrando en la parte práctica de la carta.
Bien, y solo a modo de ir introduciendo el pasaje para que nosotros vayamos viendo de qué estará hablando este pasaje. El llamado de esta sección que vamos a estar viendo, el capítulo 4, del 1 al 16, es la unidad y el crecimiento. Por crecimiento entiéndase madurez espiritual, ¿no? Unidad y crecimiento de la iglesia. O sea, Pablo está entrando a la parte práctica y es interesante porque va a comenzar con la iglesia. Podría haber comenzado con la familia, podría haber comenzado cómo conducirse en el trabajo, en la sociedad, en el mundo, pero Pablo empieza a dar la parte práctica y comienza con la iglesia. Es interesante, ¿no? O sea, todo tiene un porqué en la Escritura. Entonces, sin duda que en la vida del creyente, la congregación o la iglesia es sumamente importante. Es sumamente importante para el crecimiento espiritual, para que, como veníamos diciendo, transforme nuestra vida. Así que Pablo está comenzando a hablar de la vida práctica del cristiano. Y como decíamos, comienza por la iglesia. Lo principal, lo fundamental, lo primero que Pablo menciona es la unidad y el crecimiento. O sea, esta sección, si tuviéramos que resumirla, nos va a hablar de la unidad y el crecimiento, madurez. O sea, si tuviéramos que resumirlo en 2 palabras solamente, que yo le podría decir a ustedes y decirme también a mí mismo, ¿de qué habla esto? Hermanos, unidos y madurando. De eso se trata. Sería esto el resumen de todo. Hermanos, tenemos que estar como iglesia unidos y madurando espiritualmente. ¿Sí? Esto se resume en todo este pasaje, del 1 al 16. Unidos y madurando. Bien, vamos a leer el pasaje. Hoy no vamos a dar todo el pasaje. Yo la idea mía era darlo hasta el 6, pero yo creo, vamos a ir viendo el tiempo, ya me pone el reloj. Seguramente vamos a hacer del 1 al 3. Y después tal vez mencionamos los otros, del 4 al 6. Y otra, porque son todo importantes, la verdad, tantas cosas hay compensadas allí, que es todo importante para la unidad de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Vamos a leer todo el pasaje del 1 al 16, dice así. Está escribiendo Pablo a los Efesios. Acuérdense que esta carta, el mensaje central era ese mensaje revelado de Dios. O sea, ese mensaje eterno, que Dios lo tenía en su sola potestad, en su mente, lo comienza a revelar. ¿Cuándo? Sobre todo con plena luz, cuando viene el Mesías, Jesucristo. El cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento llega, ¿no? El ansiado, el bendito, el Señor, el Cristo, llega, se cumple la profecía y aquí se revela totalmente, se podría decir, el plan de Dios. Ese plan de Dios era ese pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, de reunir, dice, todas las cosas en Cristo, quien es la cabeza, ¿sí? La plenitud, dice, aquel que lo llena todo. Bien, entonces, después de ir revelando ese misterio, como se había ido dando, empieza la parte práctica. Pablo empieza a decir, bueno, queridos hermanos, esta es la verdad, ahora esta es la manera de andar. Y dice así Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió?
¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es todo el pasaje, o sea, sería un pasaje que habla unidad primeramente y crecimiento, van muy vinculadas. Comenzando con esta sección, o sea, nos encontramos con Pablo preso, como dice ahí, ¿no? Yo pues preso en el Señor. Si bien ya lo había mencionado, si usted ve en el capítulo 3, verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ya lo había mencionado, lo vuelvo a repetir. Ahora la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué lo está repitiendo? ¿No? O sea, lo vuelvo a repetir. Por un lado, creo que le da cierta autoridad moral. Él ya estaba viviendo lo que va a pedir. Pablo le va a decir a continuación que vivan de una manera digna, de lo que va a seguir a este pasaje, ¿no? Él ya está mostrando con su vida lo que es vivir de una manera digna. Él podría decir con toda autoridad, como decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y no termina ahí. También mencionar el contexto histórico para entender la posición de Pablo. El momento histórico en cual se encontraba la iglesia, en ese momento que Pablo estaba escribiendo, era de una fuerte oposición judía. Tal es así que vemos en el libro de Hechos la persecución de la iglesia a mano de los judíos, sobre todo en el capítulo de Hechos 8:1. Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Antes de él ser convertido, él perseguía a la iglesia, era un fariseo, dice, de fariseo. O sea, era alguien, en cuanto a la religión judía, se destacaba por sobre los demás. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo había sido acusado por los judíos y estaba preso. Eso se encuentra en Hechos 21. Pablo daba ánimo a los hermanos. Decía en Efesios 3:13, por ejemplo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Es importante entender ese contexto en el cual Pablo se encontraba preso. Cuando uno ve, o sea, todo cómo fue transcurriendo el Nuevo Testamento, la iglesia, o sea, fue perseguida, o sea, sobremanera. Nosotros vemos varios mártires, empezando por Esteban, pero después se comenta que de los 12 discípulos, 11 terminaron muertos, ¿no? O sea, Judas, después entró Matías, según el libro de Hechos, y bueno, de esos 12, 11 terminaron muertos. Todos perseguidos y muertos, ¿no? Pablo no era la excepción. Si ustedes ven, por ejemplo, el libro de Hechos, Pablo persigue a la iglesia, Pablo se convierte, pero después, vez tras vez, él es perseguido, de ciudad en ciudad. Hasta el punto que dice que en una, por ejemplo, lo habían apedreado, pensaban que estaba muerto. Lo habían apedreado y, bueno, ahí él siguió su ministerio. Y en Hechos 21, que es cuando se está escribiendo esta carta, Hechos 21, Pablo, después de su tercer viaje misionero, viene bajando, va a Jerusalén. Por todos lados le decían, Pablo, el Espíritu dice que tú vas a ser perseguido, maltratado, injuriado. Y él decía, o sea, a mí no me importa, dice, no me estorbe, no me contriña en el corazón, dice, yo estoy dispuesto inclusive a dar la vida por el Señor. Y así fue. Él baja a Jerusalén,
en Hechos 21, si ustedes ven, los judíos en el templo lo acusan de haber metido a un griego, que es mentira, ¿no? Mentira, porque no lo metió nadie. Él se estaba purificando en el templo con un rito que hacían los judíos, o sea, se sacaban todo el pelo y pasaban 7 días en el templo. Lo agarran los judíos a tal punto que lo están matando. O sea, lo agarran, le están dando una paliza, que lo están matando, y ahí, por el alboroto que se arma en la ciudad, vienen los romanos, que eran quien gobernaba esa parte, ¿no? El imperio romano que estaba gobernando allí Jerusalén, viene y violentamente agarran a Pablo y lo sacan de esa turba. La turba venía atrás gritando, muere, muere. Así es que Pablo es sacado y acusado por los judíos. Allí también dice que el libro de Hechos, ¿no? Todo esto que estoy diciendo está del capítulo 21 en adelante. Allí dice que hubo varias personas que se juramentaron para matar a Pablo. Dice que no iban a comer ni a tomar agua hasta que no mataran a Pablo. O sea, de los judíos estamos hablando. Y yo calculo que deben haber muerto de hambre, ¿no? Porque después ustedes ven a Pablo y Pablo se va para Roma. Bien, Pablo es acusado vez tras vez por los judíos y él apela al César. Cuando apela al César, ustedes siguen leyendo el libro de Hechos, y es el naufragio que hace y termina en Roma. Cuando está en Roma, escribe esta carta. Entonces, vuelvo a repetir, Pablo estaba preso. ¿Preso por qué? Por anunciar la verdad del Evangelio frente a los judíos. Así como los judíos habían matado al Señor. ¿Por qué? Porque esto que venimos hablando de esta carta de los Efesios, ese paradigma de que era todo en Jerusalén, que era en el templo, que estaba cambiando. Cuando ustedes leen el libro de Efesios, que lo hemos estado compartiendo, es la iglesia del Señor, ya no es más el templo, es la iglesia viva. Pedro dice, somos piedra viva. Dios ya no habita más en el templo. Dice que la cortina fue rajada cuando murió el Señor, fue cumplida la obra del Mesías. Ahora, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra la morada de Dios? En su iglesia, el pueblo escogido de Dios. Ustedes ven, Efesios 1 dice que desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, este mensaje era muy duro contra la religión judía. ¿Entienden? Así fue que crucificaron al Señor y que persiguieron a su iglesia. En ese momento que Pablo escribe esta carta, había una fuerte persecución de parte de los judíos a la iglesia. Entonces imagínense, Pablo con todo lo que había pasado dice, yo pues preso en el Señor. O sea, todo esto es pasado. Yo les ruego, hermano, les ruego que vivan de una manera digna, como yo estoy viviendo, dispuesto a pagar el precio. Dispuesto a pagar el precio. Porque él sabía en quién había creído, como decía Timoteo. Yo sé a quién he creído. Yo sé que es poderoso para guardar mi depósito. Porque esa es la vida del cristiano. Nosotros no tenemos que vivir para esta vida. La realidad es que todas las promesas del cristiano están en el porvenir. El Señor es tan bueno que nos bendice, grandemente igual, en esta vida. Pero la esperanza, la verdadera vida, no está en esta vida. Nosotros, dice la Biblia, somos peregrinos. Y también el Señor lo repite. Dice, si me hicieron esto a mí. O sea, no se esperen otras cosas. Usted se puede poner más difícil la cosa. Los cristianos han sido perseguidos siempre y a nadie le importan los cristianos. Hablo en cuanto al mundo, ¿no? En cuanto a sociedad. Yo sé que los cristianos son olvidados. Entonces, Pablo le decía, yo preso en el Señor, os ruego, hermano, os ruego que andéis. Entonces, luego de presentar su vida como ejemplo, demostrar lo que cuesta seguir a Cristo, Pablo le hace un ruego. Un llamado cercano, se puede traducir, ¿no? Ese ruego. Un llamado cercano, un llamado cálido, con amor. ¿Cuál es el llamado? Verso 1. Ahí está. Y andéis como es digno de la vocación porque fuisteis llamados. Ese es el ruego de Pablo, ¿no? Ese pedido cálido. Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esto vamos a aclarar algunas palabritas para que
se nos haga un poco más fácil de entender. Andar es el diario vivir. O sea, que andéis, diría, o sea, que vivas, hermano, en el día a día. Ustedes tienen que vivir, a que vivan como es digno. Esa palabra digno es apropiadamente, a la altura. Se puede decir, a que vivan a la altura de la vocación con que fuiste llamado. La palabra vocación, hay varios otros pasajes que se traduce como llamado, el llamado de Dios, el llamado celestial. Entonces quedaría así, para que lo entendamos. Hermanos, les ruego que vivan a la altura del llamado de Dios. Dios lo ha llamado, Dios lo ha apartado, Dios lo ha escogido. Entonces, ¿cómo debo vivir ahora? A la altura, a la altura. Y el Señor es interesante, pero el Señor ponía alta la vara. Decía, aquel que ama más a padre, a madre, a hijos. Yo la primera vez que lo leí decía, eso de estar mal, ¿no? O sea, era recién convertido, me chocaba tanto. ¿Cómo? Pero es lo que el Señor pide. No es digno de mí. Se llaman más a padre, madre, hijos. Hermano, todos amamos a nuestra familia, ¿no? Y a un hijo, es increíble un cariño que uno siente muchas veces por un hijo, ¿no? Pero lo único que nos va a quedar va a ser el Señor, siempre. Dios no lo permita, pero no puede fallecer un hijo. Lo único, o sea que siempre vamos a tener, que siempre nos va a quedar, va a ser el Señor. Entonces, la vara está alta, el Señor la ha puesto alta, porque Él es digno. Él no puede reclamar otra cosa que no sea todo. Él es el Señor. Él es quien ha hecho todas las cosas. Él es quien te ha salvado de tu pecado, quien te ha limpiado. Entonces, y vos le estás dando todo. No sos digno. No soy digno. ¿Cuántas veces cambiamos al Señor por otra cosa? Así que bueno, que el Señor sea quien nos mueva a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo sea ahora que te esté inquietando, que me esté inquietando a mí, para vivir una vida digna, digna. Como decía, ¿no? Esa palabra, vocación, se traduce variamente como llamamiento de Dios. Llamamiento a una esperanza, está ahí mismo en la carta de los Efesios 4:4. Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, está en Filipenses 3:14. Llamamiento santo, en 2 Timoteo 2:19. Llamamiento celestial. Pero eso, cuando dice vocación, es el llamado de Dios. Hay que estar a la altura. Entonces Pablo dice, hermano, yo he pasado todo esto, hermano, yo les ruego, vivan una vida digna del Señor. Vivan una vida digna. Y él tenía, por eso decía, ¿no? tenía como toda la autoridad moral para pedir. Él podía decir, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, hermanos, ustedes deben vivir a la altura del llamado de Dios. Dicho con otras palabras, pero es el mismo concepto que se repite en otros lados. Dios nos llama a vivir una vida santa. Dios nos llama a vivir una vida diferente. Dios nos llama a vivir una vida apartada para Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo es ese andar digno en la congregación? O sea, porque este pasaje está en la congregación. Yo lo he estado diciendo de una manera general, que va de la mano, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo es ese andar digno en la congregación? ¿Cómo es ese andar santo en la congregación? ¿Cómo es el andar que Dios quiere en la congregación? ¿Cómo es vivir a la altura del llamado de Dios en la congregación? ¿Entienden? Aplicado a la congregación. ¿Cómo? Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero que vivan de una manera digna al llamado. Y ahora, o sea, el contexto es en la congregación. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Bien, es lo que va a desarrollar. Verso 2. Mientras ustedes lo leen, yo tomo otro poco de agua. Dice, Por todo humildad con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este es el llamado de Dios para la congregación. Cuando hablamos de unidad, queremos mantener la unidad. La unidad es sumamente importante, la unidad. Esta es la manera de andar dignamente en la congregación. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre.
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No, pero yo no lo puedo ver, hermano. No, hermano. Esto es lo que pide Dios. Esto es lo que pide Dios. Y Dios siempre pone la vara alta, porque es Dios. Pero lo lindo de todo esto es que Él nos capacita. Él nos da, dice, el espíritu, no el espíritu de cobardía, sino dice el amor, el propio, ¿no? Para ir creciendo. Y ahí estamos todos, estamos todos en esa lucha de crecimiento. Y fallamos, y tenemos que volver. Esto es como a veces la bicicleta esa, nunca ustedes iban andando, que no sé qué se le rompía y que quedaban como, y por allá enganchaban, y a veces andamos así, ¿no? Pero todo nos pasa. Pero vamos adelante, unidos, madurando. Entonces, ¿cómo es el andar digno? Como decíamos, ahí da varias características. Y vamos a nombrarla, esto la vez pasada lo habíamos desarrollado más, también lo vamos a mencionar ahora, pero capaz que no tanta profundidad. Lo primero que dice es humildad. ¿Qué es la humildad, no? ¿Qué es la humildad? Literalmente esa palabra en griego, la verdad que no la anoté, pero significaba humillación de mente. Literalmente no. Humildad es igual a humillación de mente. ¿Qué quiere decir esto? No creerme más que mi prójimo. No creerme más que nadie, dicho con otras palabras. La humildad es eso, ¿no? Considerar al otro con respeto, cualquiera sea. Considerar al otro con respeto. Sea rico, sea pobre, sea anciano, sea joven, sea poderoso, sea débil, de la nacionalidad que sea, considerar al otro. Y este es un concepto importante, esto a modo de paréntesis, del valor que tiene el ser humano. Cualquier ser humano. ¿Saben cuál es el valor? Eso lo dice en Génesis, cuando Noé baja del arca. Ahí Dios hace un pacto con Noé, y entre las cosas que dice, que habilita, se podría decir, la pena de muerte. ¿Qué dice allí? Dice que todo hombre que mate a otro hombre será muerto por la mano del hombre. ¿Por qué? Y ahí está aquí. Dice, porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Y eso es lo que nos da valor a cualquier ser humano. Si hay algo de valor en el ser humano, es porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Hoy eso es increíble, pero está tan confundido está hoy, a tal punto que hay gente que valora más a un perro que a un ser humano. A tal punto que se está aplicando el aborto. 10.000 niños muertos en Uruguay, y tenemos un déficit que hay más muerte que nacimiento, y estamos matando 10.000 niños al año. ¿Entienden? Ha perdido valor, ¿no? Este concepto, que es el concepto de Dios, el concepto bíblico, que la vida humana es sagrada, en el sentido que está hecha a imagen de Dios. Nosotros, como siempre, el ser humano se cree Dios, y engañado por el maligno, lleva adelante todas estas políticas. Eutanasia. Eso también son todas legislaciones, leyes que se van colando en los países, y es muerte. Aborto y eutanasia. Es increíble. Entonces, estamos en la humildad, en la congregación. ¿Cómo es el andar digno del cristiano? En humildad. No creer más que nadie. Romanos, si quieren acompáñenme, 12:3, lo describe bien, creo que sería el pasaje para describirlo. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? El concepto es entonces que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sería, lo opuesto a humildad sería soberbio, vanidoso, creerme más. No, hermanos, Dios quiere la unidad en su iglesia. Dios quiere, lo que es digno de él para andar en la congregación es ser humilde, estimar al otro. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando
estimando. Cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No que lo sea, estimándolo como superior. ¿Entienden? Darle el lugar al otro. Inclusive, si ustedes ven los mandamientos, los 10 mandamientos, que es un compendio de la ley moral de Dios, dice, ama a tu prójimo, en el resumen, o sea, de la segunda tabla de la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque nosotros nos amamos. O sea, Dios no precisa decirte amate a vos. Eso a veces me engaña, también se ve, yo lo veo mucho en los estados, que tenés que amarte vos primero para amar al otro. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? Bueno. Amarnos, nos amamos sobremanera. Todos nosotros siempre queremos todo para nosotros, ¿no? A veces siempre vamos acomodando las cosas para que al otro le parezca bien. A veces pasa en la familia, ¿no? Vos querés algo y acomodás todo para comprar, no sé, un celular o lo que sea, algo que a vos te gusta, ¿no? Ahí está el egoísmo. Bueno, volvamos. Humildad, entonces, no estimarse más que el otro, sino al contrario, estimar al otro. No quiere decir que sea más que vos, pero dice estimando cada uno de los demás como superior a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mateo 5.3 también. Decía el Señor en la bienaventuranza, en el Sermón del Monte, bienaventurados, y este es como otra parte de este concepto de humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu sería el que reconocer nuestra realidad delante de un Dios santo, santo, santo. Necesitamos ser llenados espiritualmente por el Señor, necesitamos del Señor. Ese es nuestro estado. Cuando nosotros pensamos, bien que Romano dice, pensar de sí con cordura. O sea, nosotros pensamos en nosotros, pensamos en el hombre a la luz de la Escritura. No dice esto. O sea, que estamos en bancarrota. Como dice ese himno. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Esa es la realidad de nosotros. Esa es la realidad de nosotros y que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer quiénes somos a la luz de la Escritura. Esto nos llevará a ser humildes, a tener un concepto de nosotros mismos más acertado. ¿Entienden? Entonces, el punto de la humildad es tener un concepto acertado de uno mismo, no creerme más que nadie. Y ese concepto acertado, ¿de dónde sale? De la Escritura. Necesitamos a Dios, estamos en bancarrota, sin Dios nada son, nada son. ¿Cuál es la segunda característica, la cual Dios nos pide para andar de una manera digna en la congregación? Mansedumbre, exactamente, mansedumbre. Son conceptos similares, pero no iguales. Humildad, mansedumbre. Mansedumbre, de esa también palabra griega, ¿no? Tiene más bien que ver con lo que es gentileza, cordialidad. Se trata de un comportamiento amigable con el prójimo y doblegado delante de Dios. Es muy similar al concepto de humildad, pero podríamos decir, y ahí va la diferencia, humildad es el concepto que yo tengo de mí mismo, como decíamos, ¿no? ¿Quién me cree? Humildad. Mansedumbre es más bien cómo voy a tratar al otro. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Lo vuelvo a repetir. Humildad es el concepto que yo tengo de mí mismo. ¿Quién me cree? Frente al otro. Mansedumbre es más bien cómo voy ya a la acción también, ¿no? Cómo a tratar al otro, cómo me desempeño. Son importantes los dos. Una, no tener un concepto agrandado de quién soy, sino un concepto humilde. Y a su vez, por el otro lado, o sea, el concepto de mansedumbre, tratar con cordialidad, gentileza a los demás. Deben ir juntas. Deben ir juntas, porque a veces parece, o sea, si uno se pone a pensar finamente, puede ir disociado. O sea, yo puedo creerme más con él que el otro, pero a veces nunca han sentido la palabra falsa humildad. Vos actúas bien, pero te crees más. ¿Entienden la diferencia? Vos actúas bien, pero te crees más. Acá no hay lugar a la falsa humildad. Acá es humilde, como vos te sentís, cómo te considerás tu corazón, y mansedumbre, ya cómo vas aplicando, llevando, ¿entienden? Gentileza, cordialidad. Entonces, hermano, este también es otro llamado, ¿no? El llamado es a que no perdamos la mansedumbre. Que no perdamos la mansedumbre, la gentileza, la cordialidad. Porque a veces nos las hacen difícil, ¿no? Aunque nos provoque.
nos injurian, no perdamos la mansedumbre. O sea, busquemos siempre dominio propio. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es interesante, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tal vez va a haber un momento que uno está contra vos, y uno hace todo lo posible, y bueno, capaz que sigue estando contra vos. Pero dice, vuelvo a repetir, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. No lo tomamos como una excusa para decir, no, ya hice todo, no. Uno tiene que hacer todo lo posible, todo lo posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz, paz. Volvemos a ir recapitulando. El llamado digno del Señor para andar en su congregación es andar en humildad, ¿no? Teniendo un concepto que tengo que tener de mí a la luz de la Escritura, y esta segunda palabra, con gentileza, con cordialidad. Se trata de un comportamiento amigable con el prójimo, fundamental para la unidad, y es lo que nos pide el Señor. Después, ¿cuál viene? ¿Qué le parece? ¿Es difícil de llevar adelante estas características de la congregación? ¿Qué les parece? Son re fáciles. No. ¿Vieron? ¿Qué pasa? Por eso yo vuelvo a repetir. Dios pone la vara alta, pero Dios nos capacita para hacer esto. Por eso es que tenemos que ir siempre delante de Él y arrodillarnos, porque hay cosas que nos van a superar. Estas no son cosas para gente carnal, para gente que no conoce al Señor. Esto, Pablo y esta escritura son para los hijos de Dios, para que vayamos delante del Señor y le pidamos: Señor, ayúdame a vivir así. A mí no me nace vivir así, Señor, pero tu Espíritu está en mí. Llévame a vivir de esta manera, a sentir de esta manera, a buscarte de esa manera. Es el único camino, hermano, no hay otro camino. O sea, de nuestra propia fuerza va a salir falsa humildad seguramente. Por fuera va a ser exactamente lo mismo. Acuérdense como dijo Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte. Las dos casas seguramente la miraban por afuera. Me encantan las dos casas, ¿no? Igualitas, tal vez, ¿no? Yo no sé. Pero las dos igualitas, vos las mirás, preciosas, con aire acondicionado, techo de agua, todo, ¿no? Los dos Ferrari, cada uno en su lugar ahí, ¿no? Viene la tormenta y ahí recién se ven de qué estaban hechos verdaderamente, ¿no? El Señor también lo dice en Corintios. Corintios dice: lo que ha hecho cada uno en esta vida va a ser probado. Va a ser probado. Dice, como por fuego. Y hay dos tipos de materiales. O sea, lo que ha hecho para el Señor va a ser oro, plata, y lo que, por poner, ¿no?, esa falsa apariencia, eso que parecía tan bonito, es hojarasca. Cuando venga el Señor y pruebe esa obra, ahí va a permanecer la que es verdadera. Y si tu obra o sea, nuestra obra, yo obviamente que me incluyo, no sale de que, o sea, del punto de que sea para el Señor, de hacerlo para el Señor, es hojarasca. Bueno, seguimos. Así que ahora viene soportándoos. Esto es bien sencillo de explicar. Es aguantar al hermano. Capacidad de aguante. Sería así: soportándoos, aguantar al hermano. Chao, ¿no? O sea, no tiene mucho más misterio. Pero bueno, literalmente significa sostenerse uno mismo en contra de él, o sea, sostener la carga. Imagínense como una columna, ¿no?, que está sosteniendo la carga. Sinónimo de esto pueden ser aguantar, padecer, soportar, sufrir, tolerar, todo eso. Entonces, aguantar, esto es sencillo de decir, como venimos diciendo, ¿no? Es sencillo decirlo, hermano. Es muy sencillo. Yo le puedo decir aguantar, hermano. Es sencillo. Y cualquiera lo puede entender. Es más difícil llevarlo a la práctica. Hay que tener paciencia con el hermano. Muchas veces, capaz que no
directamente chocamos con el hermano, pero le vamos cortando tal vez las comunicaciones, ¿no? No le contesto el celular, no hago esto, no hago eso. Por poner un ejemplo, yo no tengo ni idea, ¿no?, de cómo está su vida espiritual de cada uno. Bien, seguimos. Entonces, uno, incluso muchas veces, no soporta al hermano, no aguanta al hermano, no tolera al hermano, no sufre al hermano. Pero ¿cuál es el consejo de la Escritura? Es aguantar al hermano, soportar al hermano, sufrir al hermano, tolerar al hermano. Ese es el consejo de la Escritura. Eso es lo que Dios nos pide en la congregación. Esto es sumamente importante. ¿Para qué? Para estar unidos. Es la manera digna de andar. Pongo otro ejemplo. El Señor decía, o sea, que conocerán que son mis discípulos cuando tuvieres amor los unos por los otros. Son como todos estos conceptos condensados. O sea, ¿cómo de una manera vamos a iluminar? Estando separados, cada uno por su lado, haciendo la suya. No. Cuando unidos, madurando en humildad, con mansedumbre, soportándonos. Eso es lo que va a mostrar. Recuerda que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se manifiesta Cristo al mundo? Por medio de su cuerpo. Por medio de su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Su iglesia. ¿Entienden? Es un llamado importante. Y un llamado y otra cosa. La iglesia crece cuando crece cada uno de ustedes, hermano. Entonces, oremos por la iglesia, oremos por el hermano, tomemos decisiones, determinaciones en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que uno crece, que madura, crece toda la iglesia. Porque es un cuerpo, vamos todos unidos. Y cada uno, dice la Escritura, que tiene que hacer su parte. Y este pasaje, o sea, yo se lo adelanto más, pero él dice que el trabajo del pastor es capacitar para la obra del ministerio. Pero no dice que tiene que hacer toda la obra del ministerio del pastor. No, hermano, es un organismo vivo la iglesia. La iglesia crece cuando cada uno crece. ¿Entienden? Es muy importante. Por eso el llamado es a la unidad y a la madurez. Soportando, dijimos entonces, ¿no? Y ahora, ¿cuál viene? Con paciencia, ¿no? Soportando hoy todavía con paciencia, va agregando. Paciencia también se puede decir longanimidad. Esa palabra yo no la conocía, pero significa lo siguiente: grandeza, y esto sobre todo, constancia de ánimo en las adversidades. Constancia de ánimo en la adversidad. También se puede traducir como la capacidad de ser herido sin quejarse. Un ánimo grande. Va muy de la mano de lo que es soportándolo. Con paciencia, entonces, constancia de ánimo en las adversidades. Algunas veces va a ser más fácil y algunas veces se va a poner, como dicen, heavy, pesado, difícil la carga. Pero ahí es con paciencia, con capacidad de ser herido, sin quejarse. Vuelvo a repetir, es duro. Esto no se lo podemos pedir a alguien que no conoce al Señor. ¿Cómo le vamos a pedir esto? La capacidad de ser herido sin quejarse. Entiende que va contra toda naturaleza, se puede decir, humana. Pero tomemos el ejemplo del Señor. Isaías 53. Herido fue por nuestras transgresiones, enmudeció, no abrió su boca. Como cordero delante de su trasquilador, fue llevado, ¿no?, como al matadero. ¿Es el ejemplo del Señor o no es el ejemplo? Él no está pidiendo algo que ya no hizo, o sea, que Él no haya hecho. No, hermano, no. El Señor murió, entregó su vida hasta lo último, para que vos seas salvo, para que yo sea salvo. Entonces, ¿cómo vas a vivir tu vida? Vivir de una manera digna del Señor. Yo me digo, Martín, viví de una manera digna. Entonces, soportándoos con paciencia. Y esto tenemos que llevarlo a la práctica en la congregación. Hermano, ¿estás dispuesto a sufrir por tu hermano? ¿Estás dispuesto a soportar la herida que te hace el hermano muchas veces?
Difícil, ¿no? Digan la verdad. Pero esto es lo que pide el Señor. Y dándole fuerza a Él. O sea, la fortaleza, como cantamos hoy, viene de Él, el que me ciñe el poder. Entonces, no es solamente, como en ese caso, ¿no? Los salmos que era derribar murallas y todo eso. Sí, también. Pero en este caso yo creo que más todavía. Porque el libro de Proverbios dice, mejor es el que se controla a uno mismo que el que toma una ciudad. Mejor es dominarse uno que tomar una ciudad. Entonces, esto no es fácil, pero el Señor lo pide y pidámoselo a Él. O sea, en la vida de cada uno y en nuestro hogar también podemos aplicarlo con nuestra esposa, con nuestro esposo. Ahí uno muestra, yo siempre digo, ¿no? Muestra totalmente como uno es. Se abre de par en par. Acá podemos venir, tener una cara, pero quien nos conoce realmente es el que está más cerca. Y ojalá nos pudiéramos conocer así. Capaz que no nos conocemos tanto porque no estamos tan cerca muchas veces. Puede ser, ¿no? Bueno, hermanos, unidos, madurando. Seguimos. Así que con paciencia, ¿no? Y la frutilla del postre. No es nosotros, el amor. Ahora la pregunta es, ¿qué es el amor? ¿O cuál amor? ¿Qué significa? Porque a veces está muy mal entendido el amor, ¿no? Amor. Este amor que se menciona allí es el amor ágape. El pastor ha hecho muchas veces referencia. Que nosotros leemos en la Biblia y aparece amor. Pero en realidad en el original, que es el idioma griego, son diferentes palabras. Este, en particular, es ágape. Y todo esto que le voy a decir, en realidad me puse a mirar esa palabra, ágape, puse en una aplicación que es gratuita si alguien la quiere, pero para estudiar la Biblia, vos ponés esa palabra original y te sale en todos los versículos que está esa palabra exactamente, ¿no? Entonces, todas estas definiciones que yo voy a dar, en realidad son sacadas casi textuales de todos esos pasajes. No puse todo. Pero miren, para describir este amor, ¿no? ¿Qué amor es? Porque hoy está muy mal entendido. Hoy el amor es algo pasional, el amor es algo de sentimiento, no es verdadero. O sea, no es el amor que habla aquí, no es el amor de Dios. Es el amor ágape que sale más bien de la voluntad, más que del sentimiento y la pasión. El amor que no hace mal al prójimo. El amor que es el cumplimiento de la ley, Romanos 13. El amor que decide amar. El amor que edifica, 1 Corintios 8:1. El amor que sin él lo demás es vacío. Que si no lo tengo, nada soy. El amor que es sufrido, que es benigno. El amor que no tiene envidia. No es arrogante, no se envanece. El amor que nunca deja de ser. El amor que hay que seguir. El amor con el cual tenemos que hacer todas las cosas. El amor que tenemos que tener para con los hermanos. El amor que nos tiene que impulsar. El amor que tiene que abundar entre nosotros. El amor que tiene que ser sincero. El amor por el cual debe obrar nuestra fe. El amor por el cual debemos servir a nuestro prójimo. El amor que es fruto del Espíritu. Muy importante. ¿De dónde viene este amor? Es un fruto del Espíritu. Es cultivando esta vida espiritual. El amor que es fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas 5:22. El amor que nos predestinó antes de la fundación del mundo. El amor con el cual nos amó Dios. El amor con el cual tenemos que estar, en el cual tenemos que estar arraigados y cimentados. El amor que es de Cristo y excede todo conocimiento. El amor que tiene que acompañar la verdad y ser acompañado por la verdad. El amor en el cual debemos andar. El amor que tiene que abundar en ciencia y en conocimiento. El amor que tiene que estar en todos nosotros, querido hermano. El amor que nos tiene que unir. El amor que nace de un corazón limpio y de una buena conciencia. El amor que debe ser estimulado en el hermano, ¿no? En el otro. El amor que guarda la palabra de Dios. El amor que viene de Dios. El amor que nos ha dado Dios. El amor que pone su vida por el otro. El amor que es de Dios, porque Dios es amor. Es muy interesante.
Dios es amor. Entonces, este amor es el que tenemos que tener por el hermano. Un amor desinteresado. Un amor que piensa en el otro, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que edifica, entiende que se tiene que cultivar en el otro. Entonces, ahí terminamos lo que sería, recapitulando, como decimos, ¿no? Pablo está pidiendo a la iglesia de Efesios: hermanos, vivan de una manera digna del llamamiento de Dios. ¿Cómo es esa manera digna en la congregación? Todo esto que acabamos de decir: con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? A ver cuánto vamos. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿no? Bien, seguimos entonces. Bien, y ahora viene el versículo 3. Dice: luego de presentar sus credenciales, Pablo, ¿no?, que era preso en Cristo, luego de rogar que anden conforme al llamado celestial que han recibido y de describir cómo llevar a cabo ese llamado en la congregación, lo que acabamos de hacer, Pablo les hace un encargo, un pedido muy especial, el cual es el corazón de este pasaje y la conexión para pasar al siguiente punto dentro del tema de la unidad. ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál es la petición? Ahí está, verso 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a comenzar en este versículo, vamos a comenzar haciendo una aclaración u observación. Primero, al cristiano, si ustedes prestan atención en ese versículo, al cristiano se le llama a guardar la unidad, no a hacer la unidad. ¿Sí? Se le llama al cristiano a guardar la unidad. El cristiano no hace la unidad, el cristiano la puede guardar, según ese versículo, como estamos leyendo, ¿no? Lo vamos a desarrollar. El segundo punto a aclarar es que la unidad la hace el Espíritu, o mejor dicho, como lo dice el pasaje, lo menciona así como la unidad del Espíritu. La unidad es del Espíritu. ¿Sí? A mí me surgió una pregunta, y capaz me voy un poquito por las ramas, pero me surgió esta pregunta. ¿Por qué se manda a guardar la unidad del Espíritu si es algo que no se puede romper? Bueno, vuelvo a hacer la pregunta y voy a tratar de explicar, a ver si te entiendes. ¿Por qué se manda a guardar la unidad del Espíritu si es algo que no se puede romper? ¿Por qué digo que no se puede romper? Porque la ha hecho Dios. O sea, es una obra espiritual de Dios. Vamos a desarrollarlo. Capaz que le estoy... ¿Cómo quedar con...? ¿No? Bien, no, me llevo un rato, así bien. Yo se la estoy tirando fría, como dicen, ¿no? Bien. Para contestar esta pregunta, por un lado debemos dejar en claro algunos conceptos y por otro lado ver el texto en su contexto, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Bien, como decíamos, vamos a empezar a hablar de algunas cosas para que ustedes hayan entendido la pregunta y también vamos a contestarla, obviamente, ¿no? Como decía, por un lado vamos a dejar bien asentados algunos conceptos bíblicos. El primer concepto bíblico que es importante mencionar es que la salvación no se pierde. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas denominaciones, muchas enseñanzas que dicen que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Por un lado, entendemos que la salvación es una obra soberana de Dios y descansa en la acción de Dios. O sea, Dios es quien salva, Él es quien produce, Él es quien hace. Dicen, la salvación es del Señor. En Jonás se dice un salmo, la salvación es del Señor. Acción de Dios, no en la acción del hombre. Vuelvo a repetir. Por un lado entendemos que la salvación es una obra soberana de Dios y descansa en la acción de Dios, no en la acción del hombre. Por ejemplo, para citar algún texto, Efesios 1:4 habla de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5 dice, nos predestinó para que fuéramos adoptados hijos suyos. Por otro lado,
nosotros vemos que el hombre no busca a Dios. Romanos 3:11, no busca a Dios, sino que es Dios quien busca al hombre. Jesús, en Juan 15, 16 y 17, le decía a sus discípulos: no me eligieron ustedes a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Dice Jesús a sus discípulos. También Jesús decía en Juan: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajera. Entonces, el corazón del hombre, también concepto bíblico, el corazón del hombre está totalmente corrompido a causa de la caída. Un corazón de piedra, dice la Escritura, que piensa de continuo solamente el mal. Esto es importante en toda la Escritura. Ustedes ven, cuando ven la Escritura como un todo, ven que Dios creó al hombre perfecto, bueno. Vio Dios todo lo que había dicho, Génesis 1:31, y aquí que era bueno en gran manera. Se produce la desobediencia, la caída del hombre, entra el pecado y entra la corrupción en el hombre. Si ustedes aprecian, a partir de ahí hasta el final de la Escritura, pasando ya sea por el juicio del diluvio o por el pueblo de Israel, ustedes ven que es de continuo el pensamiento al mal del hombre. O sea, el hombre natural, también lo dice Corintio, dice, piensa de continuo el mal, o sea, no puede venir al Señor. ¿Sí? Entonces hay una promesa ya desde el Edén de que Dios iba a revertir eso. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Y esa palabra simiente, si ustedes prestan atención, se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Se repite con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Judá. Entonces, esa simiente, y cuando llegamos al libro de Gálatas, Pablo dice, las promesas, cuando uno lee Génesis, las promesas dadas a Abraham, que dice, y a su simiente, dice, no dice en plural, dice Pablo, dice en singular, a su simiente, la cual es Cristo. Cristo. Así que la única manera de revertir ese corazón de piedra, es la promesa desde allá, desde Génesis 3:15 a través de toda la Escritura. Y esa promesa se sella con el nuevo pacto. Por eso le decía, ¿no? Dios, el corazón del hombre está totalmente corrompido. Esto estaría bueno un día ir por más tiempo, paso a paso, pero ahora, bueno, estamos en el contexto de la carta de los Efesios. Me gustaría profundizar más. Pero por ahora le voy dando unos pincelazos. Si alguno se queda con alguna duda, podemos conversar, ¿sí? No se queden con duda, ¿sí? Bien. Entonces, el corazón del hombre está totalmente corrompido a causa de la caída. Un corazón de piedra, dicen las Escrituras, que piensa de continuo el mal. Dios es quien cambia ese corazón para que el hombre busque a Dios, para que el hombre responda al llamado de Dios. Cuando usted ve la promesa del nuevo pacto, que no es algo del Nuevo Testamento, sino que es anunciado ya del Antiguo Testamento, Dios dice, quitaré, por ejemplo, ¿no? En varios profetas lo mencionan, yo acá estoy mencionando Ezequiel 36:26, dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuándo se sella ese pacto? Con la venida de Cristo. Cuando ustedes ven que está en la última cena, dice, esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramado. Entonces, cuando se derrama esa sangre, se sella el pacto y es cumplido, ¿no? Esto. Entonces, ¿para qué le estoy diciendo todo esto? Usted dice, ¿qué me está diciendo todo esto, no? Entonces, vamos a ir a aclarar. Entonces, pasando limpio, volvemos a afirmar. La salvación no se pierde porque es una obra de Dios, es algo que Dios hace, Dios quien convierte el corazón, Dios es quien cambia el corazón y el hombre responde al llamado de Dios. Entonces, es una obra completa y acabada, no depende de mí, ¿entienden? Entonces, por eso que la salvación no se pierde. Si dependiera de mí, de entrada no sería salvo, y después ya no estaría más perdido que, 200 veces tal vez. Bien. Entonces es una obra soberana de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, dice, fueron predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, fueron predestinados para ser sus hijos. Hermano, son temas difíciles, son temas que muchas veces no hay toda la luz que uno quisiera, pero yo simplemente estoy diciendo lo que dice la Escritura. Bien. Entonces, volvamos a la pregunta.
Yo no sé si lo habré convencido, pero la salvación no se pierde. ¿Sí? La salvación, y si no, después hablamos. La salvación no se pierde. Entonces, volvamos a la pregunta que queremos contestar, ¿no? La del pasaje. ¿Por qué se manda a guardar la unidad del Espíritu si es algo que no se puede romper, que no se puede perder? La salvación no se pierde. O sea, una vez que yo estoy en el Espíritu, nadie, lo dice también Romanos 8 al final, ¿quién nos podrá separar? ¿No? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni tribulación, ni ahí dice, no, nada nos podrá separar de Dios. Entonces, ¿por qué se manda a guardar la unidad del Espíritu si es algo que no se puede romper? Una vez que Dios hace la obra, una vez que alguien es salvo y está en Cristo, no cae de esa posición. Como decíamos anteriormente, la salvación no se pierde. ¿Entienden un poquito más la pregunta? No entienden la pregunta. Bien, no pasa nada, yo tengo que seguirlo. Bien, entonces, ¿por qué se manda a guardar la unidad del Espíritu si es algo que no se puede romper? Bien, yo le voy a contestar. Consecuente a esto que hemos dicho, aún así Pablo manda a guardar la unidad del Espíritu. Y no solo a guardarla, sino que seamos solícitos, dice Pablo, en hacerlo. O sea, ¿cómo se explica eso? Si es algo que no se puede romper o perder. La unidad con el Espíritu, ¿no? Es algo que no se puede perder ni romper. Aquí es donde entra en juego el contexto. Y el contexto, querido hermano, el contexto siempre es muy importante para entender un texto. Recuerden la máxima, yo creo que todos la han escuchado esto. Un texto fuera de contexto es un pretexto para hacerle decir lo que ellos quieran. Todas las falsas religiones, mormón, testigo de Jehová, iglesia católica, romana, todo sacan de contexto un texto para afirmar lo que ellos quieren afirmar. ¿Entienden? Pero no están dispuestos a reconocer la verdad tal cual es. Se ponen en su postura y después todo lo que vayan encajando ahí lo van haciendo. A tal punto que, por ejemplo, por dar un ejemplo, los testigos de Jehová sacaron su traducción, que es, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero la traducción de la Santa Escritura, ¿cómo es? ¿Alguien se acuerda? Del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. O sea, una traducción que se hizo en el 57, la hizo un hombre, y si ustedes leen esa traducción, es una traducción malísima, malísima. Está hecha para querer apoyar su doctrina, su falsa doctrina. ¿Entienden? Entonces, un texto fuera de contexto es un pretexto, o sea, es para afirmar algo. Bueno, vamos al contexto para explicar esta pregunta. ¿Por qué Pablo está está diciendo, hermanos, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu? ¿Qué nos dice el contexto de este texto? Como decimos anteriormente, esta sección está en la parte práctica de la carta, en el andar del cristiano. El pedido que está haciendo Pablo es netamente práctico, es algo práctico. Esto me hace acuerdo a los manuales de mecánica, ¿no? Los manuales de mecánica, hay una parte teórica, que por lo general es la teoría del funcionamiento, y una parte práctica, que es la reparación. Vos mirás los manuales y vos querés entender cómo funciona el celular y lees, mira, funciona así, así. Pero hay otra parte que es una parte más bien práctica, que vendría a ser la parte de reparación, que te dice, bueno, para arreglar el celular, sacale esto y tal, y ya vas como a la acción. En esta carta, está pasando exactamente lo mismo. Pablo terminó lo que vendría a ser la parte teórica, la parte doctrinal. Está arrancando ahora la parte práctica. Y en la parte práctica, querido hermano, lo mismo sucede aquí. En la parte práctica, Pablo manda, exhorta que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque seamos sinceros, esto es algo bien visto. ¿Cuántas iglesias se han roto, disuelto, desarmado, separado por no estar solícitos guardando la unidad del Espíritu? O sea, de una manera práctica estoy hablando, de una manera real entre nosotros. ¿Quién no conoce alguna iglesia que se ha dividido? ¿Quién no conoce una iglesia que se ha roto? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué ha sido eso? Sin duda por varios motivos, pero puede ser muy probable que sea por no atender la unidad del Espíritu. Le digo más, querido hermano.
O sea que hablamos de una manera netamente práctica. Si no tenemos cuidado nosotros, hoy, aquí, en guardar la unidad, esta iglesia se puede romper. ¿Entienden? O sea, hay una exhortación práctica. Acá no hay que darle mucha vuelta. Hay que tratar de entender estos textos que estamos tratando, o sea, estudiando, y aplicarlo. Es algo práctico. Por eso Pablo dice, tengan mucho cuidado, es algo práctico, háganlo. No le vamos a dar mucha vuelta. Ya explicó todo lo que tenía que explicar. Ahora vamos a la acción. Estén solícitos, atentos, esfuércense para guardar la unidad. ¿Entienden? Eso es algo muy práctico. Pablo, esto que está hablando Pablo es en el contexto de la iglesia local. No está diciendo que un hombre puede romper la unidad del espíritu. No está diciendo eso. Está diciendo que si no somos solícitos en guardar la unidad del espíritu en la iglesia local, podremos sufrir la consecuencia como iglesia local. ¿Entendieron lo que vuelvo a leer? ¿Sí? Así que esto que está hablando Pablo es en el contexto de la iglesia local. Pablo no está diciendo que un hombre puede romper la unidad del espíritu. Está diciendo que si no somos solícitos, querido hermano, en guardar la unidad del espíritu en la iglesia local, podemos sufrir las consecuencias como iglesia local. ¿Sí? Es algo práctico. Recuerden, son diferentes esferas. En esta exhortación, Pablo exhorta de una manera netamente práctica. O sea que vamos a contestar nuevamente la pregunta. ¿La unidad puede ser afectada? Es la pregunta. ¿La unidad puede ser afectada? Sí y no. Sí y no, y te voy a explicar por qué. O sea, si hablamos en una manera espiritual, a tal punto que se rompa la unidad del espíritu, no. ¿Sí? De esa manera, no. O sea, nosotros no podemos afectar la unidad del espíritu. Lo que Cristo compró con su sangre, lo que nosotros somos en Él, esa obra espiritual de su cuerpo espiritual, que es la iglesia, nosotros no podemos hacer nada. Pero, de una manera práctica, en la iglesia local, que afecte a los miembros, sí, claro que podemos romper la unidad. Si yo me pongo a murmurar, si yo empiezo a enseñar de acá cualquier falsa doctrina, como pasa, miren que hay pastores que enseñan o se desvían y se llevan grupos, o sea, ¿entiendes? Se dividen. Entonces, de una manera espiritual, quienes son del Señor siempre van a ser del Señor, la salvación no se pierde. Pero de una manera práctica, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso Pablo está diciendo, solícito, hermano, no se duerma. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Vieron que es algo que demanda acción. Hermano, no seas pasivo en la unidad de la iglesia. Tenés que ser activo. Ponete a orar por el hermano. Vamos a estar unidos, vamos a estar madurando, vamos a tratar de conocer la Escritura. Eso nos moldea a todo. Esto es junto, unido, todo. El cuerpo de Cristo somos todos, como dice la Escritura, con diferentes roles, todos diferentes. El ojo no es nariz, la nariz no es pie. Y no se puede quejar el ojo porque no es pie, que no puede andar caminando, no se tiene que quejar, dice. ¿Entiendes? O sea, este es el cuerpo de Cristo aquí en Shun. Estemos unidos, madurando, oremos unos por los otros. Bien, entonces, ¿qué nos está mandando Pablo? Que cuidemos de una manera práctica nuestra unidad en la iglesia local. ¿Cómo? Como dijimos anteriormente, con humildad, con mansedumbre, soportando los unos a los otros, con paciencia y con amor. Bueno, y hasta acá vamos, ¿no? Porque ya está por ir para la próxima. Vamos a ir entrando en lo que es la... Mira que se me salió. Sí, ya estamos bien. 1 hora. Bien, querido hermano, para la próxima nos va a quedar los versos 4 al 6. 4 al 6. Que lo que nos va a estar hablando de eso son como las bases fundantes de la iglesia. Lo que nos une como iglesia y lo que nos separa con lo falso también, ¿no? Hay varias cosas ahí que están muy interesantes. Así que bueno, vamos a tratar de buscarle un tiempo especial a eso. Vamos a ver. Señor, primeramente queremos reconocer nuestra debilidad, Señor. Somos barro, pero Padre, lo lindo es que somos barro en tus manos, Señor. Padre, como dice esa canción, haznos de nuevo, Señor. Tanto necesitamos ser cambiados en nuestro interior, cada uno de nosotros, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ser dignos de tu llamado, Padre. Somos débiles, Señor, nos vamos tantas veces por otro camino. Pero, Padre, tu iglesia, Señor, es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Es de un valor impresionante, Señor, no porque nosotros valgamos, sino por la sangre que ha sido derramada por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender ese sacrificio. Ayúdanos a entender a Cristo. Señor, gracias por el ejemplo de hermano a lo largo de la historia, como fue el ejemplo de Pablo, Señor, que estuvo dispuesto a morir, Señor, a entregar todo lo que él tenía. Y como también dijo un misionero, Padre, que se lo quiero repetir a mi hermano, o sea, no es necio quien da algo que no puede retener, para ganar algo que no puede perder, Señor. Ayúdanos a dar nuestra vida a ti, Señor. Y perdón, Señor, porque tantas veces la mezquinamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Señor, bendice a tu iglesia aquí en Chubut. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Nosotros te amamos. Bendito sea el Señor por su palabra, la cual es viva, la cual es eficaz y es enviada a nuestros corazones para hacer su voluntad. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu, su Espíritu en nosotros, para guiarnos a esta unidad en el vínculo perfecto de la paz que es nuestro Señor Jesucristo. Esta canción que vamos a cantar ahora habla del alto precio que fue pagado para que tú y yo seamos uno. Y vaya que somos distintos, somos diferentes. Somos todos pecadores, pero salvados, rescatados de nuestra vana manera de vivir, lavados, limpiados, perdonados, en las manos del Señor, el cual va haciendo su obra. Su obra es santa, su obra es perfecta. Él es santo, Él es perfecto, y nosotros tan imperfectos. Sin embargo, el único que puede redimirnos de toda esta maldad es Él. Y ya sabemos que fue pagado el precio por nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo seamos uno. Alto precio. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti. Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en mí, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Nos tenía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe. Junto a todos trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante
cada corazón de los que han recibido a Jesucristo. Las arras de nuestra salvación. Porque es don de Dios la salvación. Nosotros no la merecemos. Es un regalo tuyo, es una dádiva, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Y que en tu espíritu, Señor, podamos guardar solícitos, conscientemente, de que mi hermano vale más que yo. De que valen todos más que yo. Que cada día podamos menguar para que crezcas tú en nuestros corazones. Gracias por tu iglesia lavada, limpiada, por tu sola voluntad en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Amén.